última hora, resto del mundo, ¿saben cómo los argentinos defendemos nuestros derechos frente a normas inconstitucionales? Hablemos del panorama esencial. ¿Qué es y cómo funciona el control de constitucionalidad en Argentina? Primero tenemos que tener en cuenta dos conceptos básicos: judicial y difuso. En Argentina no existe un tribunal separado, es decir, cualquier juez puede desaplicar una norma por inconstitucional en un caso concreto o en excepción de inconstitucionalidad. Ya. Debemos entender también que este sistema, nuestro sistema argentino, está diseñado para que ocurra con casos de forma ex post y contenciosos. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema va a ser aplicado y ese control difuso por inconstitucionalidad de una norma de nuestra nación va a poder ser aplicado únicamente mediante una vía de excepción de inconstitucionalidad en un caso concreto. Es decir, esto se conoce como un sistema de control incidental. El juez no puede recibir consultas abstractas, lo que quiere decir que el ciudadano promedio, y aún así cualquier miembro de la función pública, no puede acudir ante un tribunal, incluso este sea la máxima instancia, a pedir una consulta abstracta por considerar una norma inconstitucional. Importante entender, conectado con lo que veníamos comentando de que sea un sistema incidental, es que los efectos de la desaplicación de una norma vía la vía de excepción en un caso concreto va a tener efectos interpartes, lo que quiere decir que va a surtir efectos y esa desaplicación va a ser y va a ser tomada en cuenta únicamente para el caso concreto que el juez, sea bien provincial o federal, está resolviendo. Importante también tomar en cuenta que hay ciertas excepciones que la Corte Suprema de Justicia de nuestra nación ha considerado, el más famoso, el caso Jalavi del año 2009, donde sí ha reconocido ciertos efectos de desaplicaciones por inconstitucionales con efectos generales, es decir, erga omnes para todo el mundo. Pero estos son casos muy excepcionales, puesto que nuestro sistema está diseñado para que surta efectos interpartes. Continuando la idea de mi compañero Andrés Tobía, yo les voy a exponer las formas de activar este control difuso. La primera de estas vías es la excepción de inconstitucionalidad. Para poder accionar esta vía se debe tener un juicio ya iniciado y cualquiera de las dos partes puede pedir la revisión de esta norma en el caso concreto, y como mi compañero Andrés Tobía dijo, no se puede iniciar un proceso simplemente para analizar la norma, se debe emitir este recurso ya en un proceso iniciado y por eso es incidental, se abre una incidencia aparte del caso para examinar la norma. Otra de estas vías que es bastante interesante y particular de nuestro sistema es el control de convencionalidad. Se puede pedir al juez que cotejen la norma interna con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto obviamente en materia de derechos humanos, y esto demuestra lo importante que son los derechos humanos en nuestro sistema para poder no solo valorar con nuestra Constitución, sino con tratados internacionales para respetar así la integración de los derechos humanos en nuestro sistema. Y siguiendo la doctrina del caso de Jalavi, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede revisar la constitucionalidad de una norma y en función del interés colectivo, y luego con una vía recursiva federal puede revisar cuestiones federales y su constitucionalidad. Muchas gracias, compañera. Ahora nos toca mencionar y comentar unos casos excepcionales muy importantes, relevantes dentro de este caso del control difuso en nuestra nación, que marcaron la línea en la cual sigue nuestra jurisprudencia nacional. El primer caso es un caso bastante viejo, conocido como el caso Siri, de 1957. ¿Y por qué es relevante? Pues porque nada más y nada menos introdujo el amparo constitucional en nuestra nación, muchísimo antes de que fuese establecido y que fuese consagrado en nuestra Constitución. Se reconoció que no podían dejar indefensos a los ciudadanos y que tendría que haber un método para tutelar derechos frente a actos administrativos considerados arbitrarios. Tenemos además
el caso Peralta de 1990, un poco viejo también, donde se empezó mediante una convalidación de medidas de emergencia económica a delimitar cuáles eran las razones y cuáles eran las medidas que podían ser interpuestas referentes a la protección de derechos individuales de los ciudadanos. En este plano, individuales. Tenemos la sentencia muy famosa que hemos mencionado todos nuestros compañeros acá en el canal varias veces durante esta explicación, que es el caso Jalabi, el caso de 2009. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque marca un precedente y marca un punto de incidencia en todo el sistema y toda la concepción del control difuso en nuestra nación. La concepción, como bien hemos explicado, es y sigue siendo interpartes, es decir, aplicable al caso concreto. La inconstitucionalidad de la norma va a ser vista y evaluada en función de la controversia y los alegatos del caso concreto. Sin embargo, en la sentencia Jalabi 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, importante mencionar que todas las sentencias que estamos mencionando son de la Corte, reconoció que en el caso de comunicaciones masivas o intervenciones en comunicaciones de forma masiva, tenía que declararse la inconstitucionalidad de esta práctica, donde había una norma que lo permitía y que lo avalaba dentro del sistema de telecomunicaciones de nuestra nación. Declaró que por la relevancia y por el interés colectivo, esta norma tenía que ser aplicada y esta forma de inconstitucionalidad tenía que ser aplicada de forma erga omnes, marcando de esta manera un precedente muy relevante en la forma de interpretar el sistema y la preponderancia de los derechos humanos. Inclusive, en el caso Rizzo, un poco más reciente, en el 2013, se declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura, porque politizaba de forma excesiva el método de elección de los jueces en la nación, marcando también de esta manera una relevancia en la separación de poderes y en la forma en la que tienen que ser elegidos nuestros magistrados. Por último, solamente por mencionar, nuestro compañero Daniel Guerrero habló de la acción por vía de convencionalidad, un caso bastante innovador y que él ya explicó, pero por más interés de nuestros audioescuchas pueden televidentes. Perdón la interrupción, era un chiste lo de escucha, haciendo referencia al famoso comediante Emilio Lovera. Pero únicamente para mencionar sentencias relevantes por su interés, la sentencia Macedo del 2007, la sentencia Fontevecchia del 2017, refuerzan y han sido sentencias donde se aplica este control de convencionalidad en materia de derechos humanos, reforzando de esta manera esta materia en nuestra nación. Un fun fact es que dentro de nuestro sistema hay una llamada de presunción de constitucionalidad de la norma. Y es por esto que la Corte Suprema de la Nación exige una argumentación estricta para poder declarar la desaplicación de una norma por inconstitucional en un caso concreto, reforzado por la jurisprudencia de la Nación y entendiendo que estos son casos muy, pero muy excepcionales, llamados también la última. Sin embargo, no todo es positivo en nuestro sistema de control difuso, o así lo trata de hacer ver nuestra doctrina doméstica, la cual han formulado varias críticas a nuestro sistema de control de constitucionalidad. Uno de los más relevantes y que ha hecho más ruido dentro de nuestro foro ha sido la crítica a que debería existir un control concentrado de la constitucionalidad a manos de un tribunal constitucional separado y autónomo del Poder Judicial. Sin embargo, en la práctica se ha visto cómo este control difuso aplicado, o mejor dicho, inaplicado en temas de las normas a casos concretos, ha dado mayores garantías en la defensa de los derechos de los particulares. Otra de las críticas bastante relevantes es que los jueces ordinarios no cuentan con la suficiente capacidad técnica y carga de trabajo compatible para poder ejercer un control de calidad. Sin embargo, esto no es más que una crítica sin sentido, porque si nosotros estructuramos nuestro sistema de una manera, tenemos que confiar que nuestros jueces tienen la capacidad y tienen, sin lugar a dudas, la capacidad y la calidad para poder aplicar un control difuso de calidad. Otra es que la tutela colectiva, famosa por el caso Jalabi, o que se introdujo mediante ese caso, no puede construirse jurisprudencialmente, que tiene que haber un marco normativo. Esta crítica la apoyamos en su totalidad y consideramos que tiene que haber un marco normativo que estructure, al menos a nivel adjetivo, procedimental, cómo llevar a cabo estas denuncias en función de la garantía de los derechos de la colectividad
de la nación argentina. Y por último, es que la articulación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, conversada y explicada por mi compañero Daniel Guerrero, no puede resolverse caso a caso según unas reglas claras de procedimiento. Parecía a la crítica formulada anteriormente que consideramos que en realidad por la mera aplicación y la inaplicación de normas, por la comparación del juez con la jurisprudencia de la Corte, no hay mayor problema porque lo que está haciendo es un análisis directo y concreto de la norma en función de las circunstancias que le han sido planteadas. Por tanto, no necesita como tal un procedimiento específico, abstracto, que sea llevado a través de un tercero en un caso, digamos, que no sea incidental. Consideramos prudente conversar ahora un poco de la historia del control difuso en nuestra nación para entender de esta manera por qué nuestro sistema está estructurado como está estructurado. Las raíces, digamos, directas de nuestro sistema, al final la Constitución de 1853, cuando Juan Bautista Alberdi la diseña, lo hace pensando en que nuestro poder judicial iba a ser el máximo garante de la supremacía constitucional. Y también el control difuso, sin lugar a dudas, tiene sus marcadas raíces e inspiración en el precedente estadounidense, muy famoso en la materia, de Marbury versus Mason de 1803. Siguiendo, realmente la aplicación de este sistema fue un poco lenta porque realmente fue más que todo un desarrollo doctrinal de lo que era el control difuso, porque los jueces no se atrevían verdaderamente a aplicar un control difuso a una norma, fuese cual fuese el caso. Esto fue, digamos, desarrollándose de manera positiva en nuestra nación y después de la caída de los gobiernos militares que tenían oprimido el ordenamiento jurídico de nuestro país, pues, y así con la consolidación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la incorporación de tratados internacionales a todo nuestro bloque normativo, pues se fue expandiendo el ámbito de aplicación y los jueces fueron validando y fueron teniendo más apertura a esta idea de aplicar el control difuso por la desaplicación de normas inconstitucionales en casos concretos. Queridos televidentes, ahora vamos a empezar con la sección de preguntas y respuestas. Comenzamos con la primera llamada. ¿Aló? Aló. Hola, ¿quién llama? Juan. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Sí, te llamo desde Bariloche y mi pregunta era, ¿por qué tenemos este sistema? Argentina adoptó este modelo norteamericano, es decir, no hay un tribunal constitucional aparte, sino que cualquier juez puede controlar la Constitución. Esto tiene bastantes ventajas. El control es más democrático y más cercano con el ciudadano, porque no depende de un solo órgano. También es un desafío, no te creas. No todos los jueces piensan igual. Por eso a veces hay criterios distintos, hasta que la Corte Suprema unifica la... Procedemos a atender la segunda llamada del día. ¿Aló? ¿Aló? Cuéntame. Hola, mi nombre es María y tengo una pregunta sobre qué pasa cuando la norma es declarada inconstitucional. Bueno, cuando un juez dice que una ley es inconstitucional, no le elimina el sistema, sino que simplemente no la aplica para ese caso en concreto. Por ejemplo, si una ley que vulnera tu derecho de propiedad o tu derecho de libertad, el juez simplemente decide ignorarla, aunque si esta afecta a muchas personas, se puede pedir a la Corte Suprema para que le dé un efecto mucho más amplio y así no afecte a la generalidad. Esto muestra que en Argentina el control busca resolver problemas reales, no hacer teoría. Solo se aplica si hay un caso concreto. Vamos con la tercera pregunta de la noche. Buenas noches. ¿Aló? ¿Quién habla? Buenas, mi nombre es Daniel, le hablo de Mar del Plata. Una pregunta, cuando se habla de control de convencionalidad, ¿a qué se refiere? Muy buena pregunta, Daniel.
Mira, fíjate, después de 1994, en nuestro país, los tratados internacionales en materia de derechos humanos empezaron a tener la misma jerarquía y relevancia que nuestra Constitución Nacional. A partir de entonces es que existe esta posibilidad, incluso no solamente, también se reconocen tratados como el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto lo que dio fue cabida a que los jueces no solamente pudiesen aplicar la llamada inconstitucionalidad de una norma, sino que también, analizándola en el caso concreto, pudiesen desaplicar para el caso concreto una ley por inconvencional, que es el término que es alusivo al tema de las convenciones y tratados de derechos humanos. Declarar o desaplicar una norma en el caso concreto por inconvencional. Esto al final hace que nuestro sistema argentino tenga más humanidad y mayor atención y esté mucho más conectado con el derecho internacional, específicamente a los derechos humanos. Ahorita vamos con la siguiente pregunta de la noche. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿quién habla? Felipe. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Sí, yo quería saber principalmente porque llevo hablando toda la noche acerca de normas y de constituciones, pero no sé qué artículo en específico yo pueda buscar para defender mis derechos dentro de nuestra Constitución Nacional. Excelente pregunta. El artículo es el 31, el cual establece la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma. Este artículo dice que la Constitución, las leyes nacionales y los tratados son leyes supremas del país y que los jueces deben aplicarla por encima de todo. Ok, ahora vamos con la siguiente pregunta de la noche. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Sí, cuéntame. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué es el bloque de la constitucionalidad federal? Ok, este bloque está constituido por la Constitución y los tratados internacionales. Los tratados internacionales de derechos humanos sirven como punto de comparación, al igual que nuestra Constitución, para así no solo tener esa comparación de la Constitución, sino también como punto de referencia las leyes de derechos humanos, los tratados de derechos humanos. Queridos sintonizantes, esperemos que hoy la hayan pasado buenísimo y que hayan aprendido muchísimo sobre el control constitucional de nuestro país. Muchas gracias por sintonizarnos otra vez y ya saben, el segmento de llamadas está abierto para la siguiente programación. Muchas gracias y recuerden que pueden sintonizarnos todos los jueves a la misma hora, a las 10 de la noche. No se pierdan el siguiente episodio, el siguiente programa, donde estaremos conversando acerca de la libre competencia. Hasta luego. ¡Chao!